importante que está en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 19. Éxodo 23, 19, dice la palabra: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué significan las primicias? Es importante que podamos definirlo. Pero antes de entrar en detalles de definir esto y luego los puntos que el Señor ha colocado en mi corazón, es importante que nosotros como creyentes podamos considerar que la forma de expresar lo que nosotros sentimos hacia alguien o hacia algo, lo hacemos a través de el dar. Damos cuando queremos expresar lo que sentimos a través de el aprecio, el amor, la consideración, el respeto, el valor, para demostrar lo que se siente. Y cuando uno mira esto en el sentido de ¿por qué así? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué se estableció así? Entonces debemos ser conscientes de que todo surge de Dios para nosotros los creyentes. ¿Cuántos creen eso? Todo surge de Él. Y el primero que dio fue Dios. Dios fue el primero que dio. En su esencia y en su naturaleza está el dar. Y está el dar porque puede. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede. Él creó el cielo y la tierra. Y después de crear el cielo y la tierra, creó al ser humano. Y al ser humano lo colocó en su tierra. Y antes de colocarlo en su tierra, le dio vida, aliento de vida. Nuestra fe entiende que nosotros somos producto de las manos del Señor, y nuestra fe comprende que somos aliento de Él. Amén. Entonces Dios nos dio vida. Amén. La vida que tenemos no es producto solo de la casualidad, no es producto del ejercicio biológico, o como lo quiere pintar la ciencia, del producto de la evolución. Para nosotros la vida es don de Dios. Dios nos dio la vida. Entonces, en ese sentido del ejercicio de la manifestación de lo que se puede, entonces está esta parte del dar. Dios dio vida y Dios nos dio la tierra y todo lo que la tierra produce. ¿Cuántos dicen amén? Oxígeno, líquido, minerales, todo lo que hay en la tierra, el ecosistema que hay en la tierra está completamente diseñado para nuestra supervivencia. Si salimos del planeta, no aguantamos, no podemos sobrevivir, pero en la tierra, el ecosistema que hay en el planeta tiene todo lo necesario para brindar a nosotros la posibilidad de nuestra supervivencia. Amén. Entonces, en ese ejercicio de por qué practicar esto del dar, entendemos en ese sentido de que Dios es el originador de todo y es el dador de todo. Colocó todas las cosas. Su sol lo colocó ahí donde su palabra lo estableció.
La luna la colocó ahí en donde su palabra la estableció. La tierra la estableció sobre este ambiente del universo. Giramos todos los días, todos los años, y estamos allí pasando a través de tiempos, milenios, generaciones, y la tierra subsiste y el hombre subsiste de acuerdo a la posibilidad del calendario de la vida. ¿Y todo esto por qué? Porque Él así lo diseñó. Amén. Entonces su principio de ser, de demostrar lo que puede y lo que quiere, luego entonces a nosotros nos da capacidades, habilidades, destrezas. Luego nos vamos desarrollando en los procesos. Y ahora el Dios que tiene la capacidad para dar, entonces instruirá a su criatura, a su pueblo, a sus hijos, para que puedan ejercer lo que está en su origen. Dar, diga conmigo dar. Dígalo fuerte, dar. Ahora, ¿cuánto les gusta dar? Solo pocos. ¿A cuánto nos gusta dar? Entonces, dar para nosotros no lo entendemos en el contexto de lo que debiera ser nuestra vida humana, y luego nuestro egoísmo personal, y luego nuestro materialismo, y a veces el amor al dinero no nos deja expresar esta parte con respecto a el dar. Pero entonces el principio del dar se origina en Dios. Dios es el origen de este principio. Y luego usted y yo, que somos parte de Dios, naturaleza en sí de la vida humana, pero con soplo divino, y luego nosotros como creyentes con el Espíritu Santo, entonces es irradiar la forma y la manera de Dios a través de nosotros, y una de ellas es el dar. Diga conmigo, dar. Vamos, aplauda a Cristo. Dar. Entonces, cuando hablamos de las primicias, estamos hablando de una forma de dar a Dios, una manera de dar al Señor, una manera de honrar a nuestro Dios poderoso. Esa manifestación de las primicias, en el contexto bíblico, se refiere a la primera porción de la cosecha o del grano que se apartaba como ofrenda para Dios. El Dios que había dado la tierra, el Dios que había dado la semilla, el Dios que había dado la capacidad para la siembra, el Dios que había formado los seres vivos, los animales, el Dios que había dado la capacidad de productividad en la vida animal, y luego todo lo que había en la tierra se lo entregó al hombre. Les recomendó: de todo lo que les doy y que tiene capacidad de producción, ustedes tomarán de los primeros frutos. Luego de sembrar, luego de cultivar, cuando ya llegó el momento de la cosecha, cuando hubo la posibilidad de la rentabilidad y de la productividad de lo que hace en tus manos, tomarás de lo primero que haya en el fruto y lo presentarás delante de mí en el altar. Y entonces aquellos hombres y mujeres del Señor, el pueblo de Dios, salieron a sembrar. Diga conmigo, salieron a sembrar. Salieron a cultivar. Salieron a cuidar sus ganados. Y entonces ahora, cuando hay la producción y cuando comienzan las espigas a salir, hablando del trigo y de los otros cereales, y cuando ya el trigo está maduro y se va a comenzar el tiempo de la cosecha, entonces el pueblo salía, recogía algunas cuantas espigas, algunas vendimias de uvas, de aceite, qué sé yo, de lo que había en el cultivo, lo traían para presentarlo delante del Señor. Cuando el ganado daba a sus crías,
cuando las ovejas daban sus crías, cuando los animales daban sus crías, la primera cría que daba el animal lo traían al altar para presentarlo al Señor. Cuando las mujeres daban a luz, cuando las mujeres traían la primera semilla del ambiente de la procreación, aquel primero lo traían para presentarlo al Señor. Y así sucesivamente se estableció este principio a través del pueblo, comenzando desde allá, desde donde comenzó la ley en el Éxodo con Moisés. Es orientación. Pero hay registros que parece ser que esta práctica se llevaba anteriormente, porque lo que vemos en la ofrenda de Abel es como una primicia. O sea que no es solamente en la ley, sino que venía desde allá, desde el ambiente edénico, en el sentido de dar a Dios aquellos primeros frutos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta práctica simbolizaba, número uno, la gratitud. Diga conmigo, gratitud. Gratitud al Señor por la provisión que Él había otorgado a la vida de las personas. También simbolizaba la dependencia de nosotros o del pueblo hacia Dios de su bendición. Dependemos de su bendición. No solamente esto, sino que además también representaba la entrega de lo mejor al Señor como un acto de adoración y reconocimiento a la soberanía de su nombre, de su gloria y de su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en primer lugar, luego de definir estos detalles, las primicias se establecieron, diga conmigo, se establecieron como un mandato de Dios para su pueblo. Dios estableció eso y le dijo al pueblo: las primicias de los primeros frutos usted los traerá al altar. Las primicias de las primeras ovejas, de los primeros ganados, usted los traerá al altar. Las primicias de los primeros hijos que Dios te da, los presentarás delante del altar, porque míos son. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el principio de las primicias era traer de lo primero. Diga conmigo, de lo primero. Vamos, dígalo fuerte, de lo primero. Ahora, ¿sabe que nosotros en esta congregación no hemos ejercido esta práctica completa así en las primicias? Usted recibe en medio de las escuelas una información sencilla, básica con respecto al tema de las primicias, pero no habíamos hecho un servicio para expresar de nuestros primeros frutos al Señor. Y como hoy lo establecimos, entonces la intención es transferir a usted parte de la información, por lo menos básica y sencilla, de este conocimiento, para que usted lo tome en cuenta y lo pueda llevar hacia la práctica. ¿Cuántos creen eso? Llevarlo hacia la práctica. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Es una manera de presentarnos al Señor. Es una manera de honrar al Señor. Él lo estableció. Y lo estableció con el fin de que usted y yo tuviéramos una forma de manifestar nuestra gratitud, nuestro amor hacia Él y hacia la obra que Él estableció en la tierra. Diga conmigo, las primicias fueron establecidas por Dios para su pueblo. Segundo, esta manera de honrar a Dios involucraba el principio de lo primero. Diga conmigo, lo primero. Ese principio de lo primero. En ese sentido de lo primero estamos hablando como el comienzo, el inicio, lo más importante, lo más relevante, lo más significativo,
lo que toma el primer lugar, esa prioridad, eso que se le da mayor significado, eso que se le da mayor valor, lo primero. No era de lo segundo, no era de lo tercero, no era de lo último, no era de lo que sobraba, no, era de lo primero. Diga conmigo, lo primero. Primero en importancia, primero en calidad, primero en disposición, primero en aprecio. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que en el pueblo suyo se resalte que Él es el primero. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de los cielos exige el primer lugar. El Dios de los cielos quiere tomar el primer lugar en su vida. Y no quiere tomar el primer lugar en su vida por un capricho personal de Él, sino porque así está diseñado el sistema que Él creó. Antes de nosotros, Él ya existía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver si Andrés me ayuda por allí. Tengo el sonido. Gloria a Dios. Lo primero, diga conmigo lo primero. Dios es lo primero. Primero en existencia. Antes que existiera todo, Él ya está. Él está allí. Y luego Él se va a colocar en el transcurso del desarrollo de la vida para decir, aquí estoy como primero. Y luego de Él, entonces viene la humanidad en su formación. Pero ahora en la formación y en el estilo de la práctica de la vida, Él quiere recordar a usted y a mí que Él necesita estar en su vida o quiere estar en su vida en primer lugar. Él debe ser prioridad para usted y prioridad para mí. Cuando alteras esta prioridad, entonces alteras el sistema. Y cuando alteras el sistema no te va a dar el resultado por el cual fue diseñado. Alguien pudiera decir, es como un Dios caprichoso que no se conforma con una segunda porción. No, Él lo exige porque así lo diseñó. Y lo diseñó de tal manera que es funcional. Y para que luego usted y yo podamos recibir todo lo que Dios diseñó en el sistema que Él creó y seamos bendecidos con toda la bendición que hay detrás de esto, deberemos ajustarnos al sistema que Él diseñó. Y en el sistema Él es primero. ¿Cuántos dicen amén? Él es primero. Dale el primer lugar al Señor. Ese primer lugar, ¿antes de quién? Antes de nosotros mismos. Si usted se coloca por delante del Señor, ya perdió. Ya perdió. Entonces el secreto es, coloca a Dios primero. ¿Primero de quién? Primero de usted. Es más importante Dios que nosotros. Mi Dios es más importante que mi vida, porque Él permanece para siempre y yo estoy aquí de paso. Entonces parte del problema de nosotros es que nosotros no hemos aprendido ese principio. Y entonces nuestra vida se enreda en nosotros mismos. Y en medio de nosotros mismos nos volvemos egocéntricos, egoístas, caprichosos, avaros. Estamos peleando todos los días por nosotros. Usted habrá tenido sus ideas, sus pensamientos y encontrará que el 99.99% de las veces que piensa, usted está involucrado. 99.99% de las veces cuando usted quiere, anhela y desea algo, usted está involucrado. Y de alguna manera colocar a Dios en primer lugar es de alguna manera alejarnos un tanto de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? En estos días estaba orando en una de las mañanas de oración y entonces en medio de la oración el Espíritu Santo vino a mi corazón para hablar a mi espíritu.
Y en medio de esa oración, en medio de ese clamor, yo estaba diciendo: Señor, yo quiero más profundidad con tu persona. Yo quiero más profundidad con tu presencia. Quiero como profundizar más. Y estaba en medio de este pensamiento y de esta oración, en mi clamor. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo: si quieres más profundidad para estar con el Señor, vas a tener que tomar más distancia de lo que está a tu alrededor y de lo que eres. De lo que. Toma distancia. Toma distancia. Y entonces, ¿cómo me puedo desprender de mí mismo? ¿Cómo me puedo alejar de mí mismo? Si es lo que soy, una persona, entonces tiene que ver con intereses, tiene que ver con intenciones, tiene que ver con deseos, tiene que ver con anhelos, tiene que ver con tu vida. Suelta tu vida un poco más. Para acercarte un poco más al Señor, vas a tener que alejarte un tanto más de ti, un tanto más de lo que te rodea, para poder encontrar a ese Dios que te espera, porque Él tiene el primer lugar. Diga conmigo: el primer lugar. Primer lugar. Ese sentido de lo primero. Entonces, de alguna manera, yo no sé si usted ha leído aquella escritura que dice que aquellos que estamos, el que pierde su vida, la encontrará. ¿Cómo perder mi vida para poderla encontrar? Tiene que ver con eso. Tiene que ver que la vida es importante, sí. La vida es significativa. Usted es importante, es significativo. Pero más importante y más significativo que usted, más importante y más significativo que mi persona, es Él. Amén. Es más importante. Entonces yo le doy el primer lugar. Él es antes que mí. Él es más importante que yo. Entonces ahora, en el ejercicio de la práctica de la vida, ¿cómo demostramos? Porque no es simplemente decirlo, ¿cómo lo demostramos? Entonces, aquí está el principio de las primicias. Dios tiene el primer lugar, y el que tiene el primer lugar en nuestra vida merece lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Merece lo primero. Usted tendrá en su casa, en su familia, a alguien en el cual usted considera que es prioridad en su o principal en su casa, y habrá agarrado un aprecio dentro de. Y cuando va a ejercer el servicio del almuerzo, del desayuno, de repente todos en la mesa, usted habrá elegido a alguien para servir el plato en primera instancia. Ahora pregúntese: ¿quién? ¿A quién le sirve primero? Cuando vas a servir el desayuno, cuando vas a servir el almuerzo, cuando estás ejerciendo ese servicio. Algunos se sirven a ellos primero. Primero me sirvo yo y después voy a servir a aquel si le alcanza para él. Pero en el ejercicio del dar, entonces siempre habrá la posibilidad de referenciar a aquella persona en la cual uno considera dentro del vínculo familiar que es principal. Y a ese principal ejercitas tu servicio. Para nosotros, en el término espiritual y en la vida de lo espiritual, Dios es primero. ¿Cuántos dicen? Dios es primero. Y en ese sentido de lo que está diseñado Él en primer lugar, entonces luego instruirá, porque luego no exige. Él lo estableció como mandamiento, no lo va a exigir. Lo reveló para nosotros, no nos va quizás a condenar por esto, pero lo estableció como principio y luego lo enseñó. Y dejó profetas, pastores, maestros, evangelistas, gente de la historia para recordar este principio a todos los que se acercan a Él, si quieren colocarlo a Él en primer lugar. Ahí está, en su primera mesa. ¿Cuántos dicen amén? El principio de lo primero. Y luego, ese principio de las primicias, que no es solamente recogiendo el sentido de lo primero en calidad, en importancia y luego en manifestación,
es que las primicias es una forma de impartir la bendición sobre el resto. Cuando el Señor pidió las primicias, cuando el pueblo se acercaba para ejercer las primicias, que eran los primeros frutos de la cosecha, ellos traían en su mente y en su oración delante del Señor presentarlo primero para que aquella bendición que había en ese altar se extendiera, diga conmigo, se extendiera sobre el resto. Todo el resto de la cosecha que hacía falta por recoger, entonces el que se acercaba con las primicias y presentaba al altar delante del Señor la ofrenda de las primicias, estaba diciendo: el resto de la cosecha que hace falta por recoger ya está consagrada, ya está bendecida, ya está impartida del cuidado celestial. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Las primicias. Ahora alguien dirá, bueno, es como una práctica del Antiguo Testamento. Sí, era una práctica del Antiguo Testamento. Alguien puede decir, ya se abolió en el Nuevo Testamento. Cabe posibilidades que en ese sentido de cómo ellos lo practicaban se haya no abolido, sino modificado. Y en el nuevo pacto y en la nueva temporada, el tema de las primicias va a tomar una figura mucho más relevante que en una acción simplemente del dar, para mostrar a ustedes y para mostrar a nosotros que esto no era simplemente un oficio más, sino que tenía que ver con el diseño que Dios había establecido. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 20 al 23, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, diga conmigo, primicias. Primicias de los que durmieron es hecho. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. El Dios que merece lo primero y que es el principal, ahora en el proceso de la restauración y de la reconciliación y de la regeneración para la nueva creación en Cristo, ahora Jesús es las primicias de la resurrección. El primero que se levantó de la tumba, el primero que se levantó de entre los muertos, el primero que se colocó delante de Dios como ofrenda de la resurrección para decir: el resto que crea en mí también resucitará. ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? Primicia. Cristo tomó esa figura de importancia de las primicias. Ahora Romanos 8, 22 al 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, diga conmigo que tenemos, dígalo fuerte, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos de nosotros mismos. Ahora, no solo Cristo toma figura de primicias, sino que el Espíritu toma figura de primicias. ¿Primicias para quién? Primicias de la generosidad de Dios para el creyente. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo son las primicias de la herencia que nos espera a nosotros en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios dio. ¿Cuál es la cosecha que nos hace falta recoger? Imagínense si el Espíritu es lo primero, ¿qué será lo que nos hace falta? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Espíritu Santo. Vamos a aplaudir a Cristo. Luego en Romanos 11, 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas, lo principal. Aquí está hablando acerca del pueblo de Dios. Estaba hablando en ambiente del primer pueblo del Señor, hablando de los judíos, de la reserva que Dios tiene en ese campo, y lo incluyó como primicias. Pero luego en Santiago 1:18 dirá: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos, diga conmigo, primicias, dígalo fuerte, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Ese principio que se estableció en el diseño es el que abre todo, es el que rompe todo, es el que inaugura todo. Pero no solo el que abre, no solo el que rompe, no solo el que inaugura, es el que condiciona. Diga conmigo, condiciona lo que falta. ¿Cuántos dicen amén? Lo que falta. Y entonces cuando yo practico las primicias, entonces no solamente estoy ejerciendo una manera de honrar a Él, no solamente estoy dándole el primer lugar a Él, no solamente estoy bendiciendo su nombre y practicando un servicio en obediencia a su diseño, sino que estoy asegurando lo que hace falta. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hace falta. ¿Y cuánto hace falta? ¿Cuánto le hace falta? ¿Cuánto le hace falta por recorrer? ¿Cuánto le hace falta por cosechar? ¿Cuánto le hace falta por alcanzar? Entonces, asegúrelo. ¿Cuántos dicen amén? Que la bendición se extienda. En esto consisten las primicias. Ahora, usted dirá: eso se practicaba así allá en la Biblia. ¿Cómo lo puedo practicar hoy? ¿Cómo lo puedo llevar a práctica hoy? Porque el ambiente de las primicias tenía que ver con el ambiente de la producción. Tiene que ver con el producido. Tiene que ver con el resultado. Para ellos, la cosecha. Para ellos, el ganado. Hoy para usted y para mí es nuestro trabajo. Hoy para usted y para mí es nuestra función, es nuestra labor. Usted es un comerciante, usted vende todos los días, usted gana todos los días. Si quieres practicar la primicia diaria, ofrece la ganancia de la primera venta. Si quieres practicar la primicia de la semana, ofrece la ganancia del primer día, de lo que Dios te conceda en esa ganancia del primer día de la semana, y usted lo separa y lo consagra al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quieres practicar las primicias por causa de un mes? Dice: pastor, yo no gano, sino gano un mes. Sacrifica un día, el primer día de la ganancia del mes. Y en ese primer día dice: voy a tomar lo que cuesta un día de mi trabajo y lo voy a consagrar al Señor para la bendición. En cualquiera, en empresa, en negocio, el primer viaje de mi tractor, el primer viaje de mi tractomula, el primer viaje de mi tráiler, el primer cliente que yo pueda cortar el pelo, hablando para las peluquerías. Dice: tengo peluquerías y le llegó el primer cliente en la primera semana, y entonces dice: lo que gana mi vida o mi empresa de este negocio lo consagro al Señor. El primer comensal del día que Dios trae a mi restaurante. Y así sucesivamente usted puede hacer un hábito de primicias, y en ese ejercicio de primicias usted practica este principio que Dios estableció para acordarle a usted y recordarnos a nosotros que Él es el primer lugar en todo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el primero en todo. Su vida y mi vida. Si lo colocas allí y lo honras de la manera que debes, entonces tu vida estará en orden. Y si colocamos nuestra vida en orden de acuerdo al principio que está establecido, nada se estancará. ¿Cuántos dicen amén? Porque las primicias, allá en Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos, y serán, diga conmigo, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Colóquese de pie, por favor, y déle un aplauso al Señor.